Muy bien, continuemos jóvenes. Recordarles muy bien que la pasada sesión habíamos visto el formulario de circuitos trifásicos delta-delta en equilibrio y los circuitos trifásicos delta estrella en equilibrio. ¿Ya? Entonces hoy vamos a pasar a ejemplificar este grupo de esquemas circuitales de suma importancia. Repito nuevamente, vamos a empezar con la configuración delta-delta en sistemas equilibrados trifásicos. Para ello nos vamos a formular el siguiente ejemplo. Recordarles muy bien de que nosotros estamos representando cada una de las fuentes con una simbología de tipo sinusoidal. ¿Ya? Me refiero a esta onda y es sumamente importante interpretar. Y habíamos dicho en sentido antihorario positivo. Miren, positivo saliendo, antihorario, positivo saliendo, antihorario, positivo saliendo. ¿Ya? Entonces sigue su ciclo antihorario positivo. Seguidamente habíamos etiquetado la secuencia y para nosotros la secuencia es ABC, en sentido horario. ¿Eso qué implica? El punto A, el punto B y el punto C. Grafiquemos de manera adecuada nuestro punto B. Punto B. ¿Ya? Ahora vamos a asignar valores a cada fuente de nuestro sistema delta. Si nosotros observamos, los nodos son pues A, B. Entonces, tensión entre AB es igual. Dejemos ingresar a uno de sus compañeros. Muy bien. ¿Ya? Para nosotros vamos a asumir el siguiente dato. 330 voltios con un ángulo de desfase de 0 grados. ¿Ya? Para el caso de BC, vamos a también asumir el mismo valor, que es 330 voltios, pero con un desfase de menos 120. Un desfase de menos 120. Y finalmente nuestra secuencia CA, que es esta de acá, CA, vamos a asumir una tensión de 330 voltios con un desfase de 120 grados. 120 grados, ¿ya? Ahora, si visualizamos, las tres secuencias de fase están pues desfasadas 120 grados, ¿no? Miren, de 0 a menos 120, de 0 a más 120, sumado 120, 120, 120, ¿ya? Seguidamente vamos a etiquetar nuestras corrientes. Para eso vamos a hacer uso de el color celestito, corriente de línea A, corriente de línea B y corriente de línea C. Corriente de línea C. ¿Ya? Si este es el punto A mayúscula, en nuestro sistema carga será pues el punto A minúscula. B mayúscula, punto B minúscula. C mayúscula, punto C minúscula. ¿Ya? Luego vamos a identificar la corriente de fase entre A y B. Entonces, acá se tiene la corriente de fase entre A y B. Y esta corriente es pues entre C y A. ¿Ya? Entonces, vamos a graficar entre C y A. No se muestra muy bien, caramba, el pulso está fallando. Entre C y A. Y finalmente nuestra corriente entre B y C. Nuestra corriente de fase entre B y C.
¿ya? Considerando el siguiente detalle, la impedancia, vamos a asumir con el siguiente dato. 25 con un ángulo de desfase de menos 36.87 unidades de medida ohmios. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, el sistema está equilibrado. ¿Cuál es el objetivo de poder resolver el esquema circuital en configuración delta-delta equilibrado? Formulemos nuestras incógnitas. ¿Ya? El objetivo es determinar las corrientes de línea, determinar las corrientes de fase y empecemos a resolver. ¿Ya? Para poder resolver, vamos a aplicar nuestros conocimientos que aprendimos ya en las sesiones pasadas y empecemos con las corrientes de fase. ¿Cómo determino mi corriente de fase entre A y B? Súper sencillo, jóvenes, ¿no? Simplemente aplicamos ley de Ohm. Miren, conozco la impedancia, conozco la caída de tensión en ese punto. Obviamente que sí. ¿Ya? Entonces empleemos nuestro criterio de formulario. Para ello empecemos a desarrollar. Corriente de fase entre los puntos A y B es pues igual a la tensión de fase entre A y B. Entre A y B. Sobre la impedancia. Sobre la impedancia. Y de esa forma hemos determinado pues nuestra corriente de fase. ¿Ya? Voy a borrar esa parte porque no me está gustando. Es una igualdad. De la misma forma operamos para las corrientes de fase entre BC es igual a la caída de tensión entre BC. Caída de tensión entre BC. Sobre la impedancia. Y finalmente la corriente entre los puntos CA. CA es igual a la caída de tensión entre los puntos CA sobre la impedancia. Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde? Simplemente reemplazar datos y determinar los valores. Entonces, reemplacemos datos. ¿Cuánto vale la tensión de fase entre A y B? ¿Alguien me puede dictar? 230. Efectivamente. ¿Por qué pregunto eso, jóvenes? Miren, están en paralelo. El punto nodo A mayúscula con el punto nodo A minúscula, el punto B mayúscula con el punto B minúscula, están en paralelo. Entonces la tensión es la misma. Esta es la tensión. ¿Ya? Para ese caso, reemplazando es pues 330 voltios, ¿no? El ángulo es 0 grados. Y de acuerdo a nuestro formulario, la tensión de línea es igual a la tensión de fase. ¿Ya? Y la impedancia es pues 25 menos 36.87. ¿Ya? Calculen el dato. De la misma forma, operamos para la corriente de base BC, ¿no? BC. ¿No? ¿Cuánto es? 330 menos 120. ¿Ya? Entonces acá 330
el ángulo de desfase menos 120 sobre la impedancia 25 fase, el ángulo de desfase menos 36.87. Y finalmente la corriente de fase entre los puntos CA, ¿no? Que es igual, este extremo de acá, CA 330 voltios, con un desfase de 120. Sobre la impedancia, 25 ohmios menos 36.87. Ya, y finalmente hemos determinado las corrientes de fase. Para ello necesitamos los resultados. ¿Ya? ¿Me pueden ayudar, por favor? ¿Cuánto les sale para el primer caso? 13 puntos. Muy bien. Y es efectivamente, ¿no? 13.2. El ángulo de desfase, ¿cuánto le sale? 36.87 positivo. 87. Conviértalo a rectangular y medicta. El siguiente resultado, jóvenes. Las corrientes deberían de ser las mismas, ¿no? Solo lo único que cambia son los desfases. Y eso verifiquen ustedes. Tiene que ser las mismas. Lo único que varía es el desfase, el ángulo de desfase. Ya para mi caso me salió acá 83. Tienen que verificar, jóvenes. 83.13. Ya, y en el último caso me salió 156. Verifiquen. Puede que me haya equivocado. 87. Ahora díctenme en forma rectangular. ¿Cuánto sale el primero? 10.55. 10.55. Ya. Más 7.92. J.7.92. El segundo caso, 92 amperios. Para el segundo caso, ¿cuánto le salió? A mí me salió 1.57. Revisen haciendo operaciones con el uso de su calculadora. Menos J 13.10. 13.10. Revisen. ¿Está bien el resultado? Para el tercer caso, operando la calculadora, me salió menos 12.13 más J 5.18. ¿Está bien? ¿Están comprobando? Sí, el tercero sí, está bien, licenciado. Unidad de medida, amperios. Listo. Como pueden ver, ya hemos determinado las corrientes de fase, ¿no? Corriente de fase entre A, B. Corriente de fase entre B, C. Corriente de fase entre C, A. Ya se tiene determinado acá. Marquemos con un clic. Hemos determinado. Hemos determinado. Hemos determinado. El siguiente paso ahora es pues determinar las corrientes de línea. ¿Ya? Para poder determinar las corrientes de línea
se tienen dos opciones, jóvenes. Una primera opción es aplicar leyes de Kirchhoff, ¿no? Por acá viene la corriente de línea, se distribuyen dos corrientes, ¿no? ¿Cuántas corrientes entrando? Corriente de línea, corriente de fase CA y saliendo AB. Es largo el camino, ¿no? Pero habíamos mostrado un formulario, el cual nos permite determinar de manera rápida. ¿Ya? Y ese formulario es pues la siguiente secuencia. Acá lo voy a anotar, jóvenes, ¿ya? El formulario consiste en corriente de línea es pues igual a la raíz de 3 de la corriente de fase. O sea, empleando este formulario ya no hace falta analizar por el teorema de Kirchhoff, ¿no? Simplemente es un reemplazo. De esa forma evita, digamos, el análisis para cada punto, ¿ya? Ya también ustedes pueden comprobarlo en su tiempo libre con las leyes de Kirchhoff, ¿no? Con las leyes de Kirchhoff, ¿ya? Pero para este caso, hicimos la pasada, hace 2 sesiones practicamos este punto, ¿no? La distribución de leyes de Kirchhoff. Ahora vamos a aplicar simplemente el formulario de manera rápida y directa. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. ¿Ya? Entonces manejemos la etiqueta. ¿A qué es igual la corriente de línea A? Es pues igual a la corriente de fase, ¿no? Corriente de fase. ¿Ya? Algo bien importante es ese factor. Corriente de fase entre los puntos A y B. ¿Ya? Como es fase, vamos a multiplicar por raíz de 3, ¿no? Entonces lo voy a hacer a colorcitos, de esta forma. ¿Ya? Repito, o lo cambiamos nomás, puede que se equivoquen los compañeros, pero no es igual que el formulario, me digan, ¿no? Entonces, raíz de 3, ¿ya? Por la corriente de fase. Para este caso, mi corriente de fase es pues AB. AB. Mi corriente de fase. ¿Y dónde se encuentra mi corriente de fase AB? Está acá, ¿no? Miren, corriente de línea A, corriente de línea A, que es igual a la corriente de fase AB, pero multiplicado por la constante raíz de 3. ¿Ya? El segundo caso es pues la corriente de línea B. ¿Ya? La corriente de línea B es igual a la corriente de fase, ¿ya? Para este caso, entre B y C. Caramba, siempre estoy fallando con mi pulso. Corriente de fase entre B y C. ¿Y dónde se encuentra? Miren, corriente de línea B, corriente de fase BC, acá. ¿Ya? Multiplicado por la constante raíz de 3. Seguidamente se tiene la corriente de línea C. ¿Ya? Corriente de línea C es pues igual a la corriente de fase CA. CA. Multiplicado por la constante raíz de 3. ¿Ya? Ahora, aquí viene un detalle sumamente importante. Para poder aplicar este criterio de fórmula, fíjense muy bien, acá hemos reemplazado de acuerdo a nuestro formulario, ¿no? Corrientes de fase multiplicados por la constante de raíz de 3, ¿ya? Viene un detalle sumamente importante, ¿ya? Y lo vamos a manejar con un colorcito verde, ¿no? En sistemas equilibrados delta, para poder determinar la corriente de fase, se aplica este criterio de fórmula. Y a su vez, una vez aplicado, se tiene que mostrar
los ángulos de desfase de la siguiente forma. ¿A qué me refiero? Ya ustedes tómenlo como constante lo que voy a anotar de color verde, porque es sujeto de demostración y al demostrarnos nos vamos a perder, ¿no? No hicimos nada de demostración, solo aplicación. Por consiguiente, estoy en un sistema equilibrado delta-delta. Aplico mi formulario para corriente de línea, está acá mi corriente de línea, multiplico por la constante raíz de 3 y a su vez por las corrientes de fase y a su vez debo de multiplicar por un desfase para el primer caso de 30 grados. Para el segundo caso de menos 120. Y para el último caso de 120. ¿Ya? ¿A qué quiero llegar con ese análisis? No les voy a complicar la vida, pero voy a hacer una representación gráfica en este puntito para que me atiendan de manera adecuada. Simplemente es un análisis, ¿no? De dónde sale, un criterio de más o menos de dónde sale esta operación. ¿Ya? Entonces vamos a graficar nuestras corrientes de línea que estamos manejando con un color celestito. ¿Ya? Miren, esta de acá es mi corriente de línea. No lo dibujé muy bien. Tengo que dibujar sumamente bien. ¿Ya? Mi corriente de línea C. ¿Ya? A su vez está desfasado 120 grados, ¿no? De mi corriente de línea B. A su vez está desfasado de mi corriente de línea A. ¿No? Fíjense muy bien el ángulo de desfase que se tiene con el desfase ahora de las fases. ¿A qué me refiero? 30 grados acá, 30 grados. ¿Ya? Para este caso es en sentido contrario, menos 30 grados. ¿De qué? De la corriente de fase AB. ¿Ya? Y en este punto, aproximadamente, la corriente de fase BC y por este otro extremo la corriente de fase CA. ¿Ya? Entonces, acá también se tiene 30 grados. 30 grados. ¿No? Entonces, esa es la interpretación lógica entre los desfases que se tienen entre las corrientes de fase de color verde y las corrientes de línea de color celeste. ¿Ya? Por eso, ¿no? Se hace uso de las constantes de desfase, ¿no? Para el primer caso, menos 30 grados, para el segundo, menos 120. Y efectivamente es menos 120, ¿no ve? Entre este y este, ¿no? Es menos 120. ¿Ya? Menos 120. Todos estos conceptos fasoriales o vectoriales se interpretan y se llega a esta conclusión. ¿Ya? Pero para nosotros es mecánico. ¿Ya? Es más o menos de dónde sale, se tiene que deducir inclusive esto. ¿Ya? Repito nuevamente, reemplazamos en nuestra fórmula para determinar corrientes de línea, multiplicado por la constante raíz de 3, las corrientes de fase, y a su vez a cada corriente le sumamos a la corriente de línea A menos 30, a la corriente de línea B menos 120 y a la corriente de línea C 120 grados. Y finalmente reemplazamos y operamos, ¿no? Entonces, tenemos que reemplazar y operar. Reemplazando se tienen los siguientes datos. ¿Ya? Yo lo voy a hacer simplemente uno con la ayuda de ustedes. Miren, acá tenemos nuestra constante raíz de 3. ¿Estamos de acuerdo? Lo que voy a hacer es simplemente copiar y pegar, un copy-paste para los tres casos. Raíz, raíz, raíz. ¿Ya? Y a su vez tengo que multiplicar por las corrientes de fase. ¿Ya? Y esas corrientes de fase son estas tres.
¿no? Tengo que necesariamente copiarlos, ¿ya? Y tienen que operar ustedes, ¿no? De manera adecuada. ¿Ya? Yo simplemente voy a copiar para el primer caso. Ustedes completan lo demás. Miren, 10.55, ¿ya? Más J, 7.92. Cierro. Para poder determinar cocientes de línea, simplemente tiene que emplear este criterio de fórmula, ¿ya? Para los tres casos. Para los tres casos, reemplaza datos y acá le queda ángulo, ¿no? Ahora lo que yo les voy a pedir es lo siguiente, jóvenes. El compañero hizo esta operación. Miren, realizó esta operación, ¿no? Me lo convierte a polar, por favor. Conviértalo a polar porque está multiplicado por menos 30 grados. ¿Ya? Entonces tengo que multiplicar en forma polar. En forma polar, ¿cuánto es? Yo ya tengo el resultado. Para ganar tiempito, es 22.84 eso, 84. Su ángulo es con un ángulo 36, ¿no ve? 36.88. 36.88. Pero este es el que está encerrado entre paréntesis de color rojito, ¿no ve? Y está multiplicado por el desfase que dimos por raíz de 3, que es menos 30. ¿Ya? Entonces presten su atención. ¿Tengo parte real? Sí. ¿Cuánto vale? 22.84 por 1. 22.84. O sea, se mantiene, porque es por 1. ¿Ya? Ahora, los ángulos, ¿no? En una multiplicación dijimos los ángulos se suman. ¿Estamos de acuerdo? Estos ángulos tienen que sumarse, ¿no? Al sumarse, ¿cuánto es? 36.88 menos 30 es pues 6.88. ¿Estamos de acuerdo? Sí, simplemente estamos operando en números complejos. Y ahí el resultado de la corriente de línea es esta, ¿no? Dado en amperios, ¿ya? Está dado en amperios. De la misma forma, operando de esta misma forma, ustedes tienen que determinar para la corriente de línea B, corriente de línea C, simplemente empleando este criterio de formulario, ¿ya? Y el resultado que tienen que obtener es el siguiente, jóvenes, ¿no? Dijimos, como es un sistema equilibrado delta, las corrientes se mantienen iguales, ¿no? Deberían de obtener ustedes, lo van a comprobar, por favor, 22.84, ¿ya? Idéntico a este. Este también debería demostrarle 22.84, ¿ya? Ahora, lo único que varía son los ángulos, pues, ¿no? Y eso es bien importante, ¿no? ¿Qué ángulo tiene la corriente de línea B? ¿Qué ángulo tiene la corriente de línea C? ¿No? Entonces yo les voy a determinar el ángulo. El ángulo que he llegado a obtener para el segundo caso es menos 113, ¿ya? 113.13. Unidad de medida, amperios. Segundo caso, 126, ¿ya? 87 amperios. Ahora, ¿cómo saber si los ángulos están bien o el resultado está bien o está mal? De la siguiente forma, jóvenes, ¿no? Miren, ustedes 6.8 menos 113, ¿cuánto sale en positivo? Se aproxima a 120, ¿no ve? O sea, 113 más 6, 120. ¿Ya? Ahora, entre 120 y 126, perdón, 126 menos 120, ¿cuántos están? Están equilibrados, ¿no ves? 120, 120, 120. ¿Ya? Entonces esa operación tiene que calcular usted.
Se lo dejo como tarea. Ya va a demostrar esto. Si efectivamente está bien, está bien. Ya los datos están calculados bien, jóvenes. Lo único que les queda es reemplazar de esta forma, ¿no? Reemplazar de esta forma. Ya, o sea, acá ya está, lo convierte a polar, multiplica y lo suma. Polar multiplica y lo suma. Y debe de obtener este resultado. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, lo novedoso de este método es tener cuidado simplemente en este criterio de ángulo, ¿no? Todo lo demás ya lo conocemos, ¿no? Hay que tener cuidado en manejar estos tres ángulos para cada corriente de línea, ¿ya? Para la primera corriente de línea que es A, menos 30 grados. La corriente de línea que es B, menos 120. Y la corriente de línea que es C, 120. Ese es el criterio, ¿no? O sea, formalmente nosotros no lo estamos demostrando, estamos simplemente aplicando un reemplazo al criterio de formulario. Ya, entonces no les voy a exigir más. En su examen solo hagan uso de su formulario, o sea, este criterio de formulario. ¿Ya? Ahora pasemos al último ejercicio de sistemas equilibrados, ¿ya? Que es la configuración delta estrella. Para ello lo voy a maximizar un poquito y vamos a también analizar el criterio. Es sumamente importante, ¿no? Reemplazando sinusoidal, antihorario, positivo, positivo, positivo. ¿Ya? Seguidamente vamos a asignar los valores con los cuales vamos a trabajar. Para eso, a ver, vamos a trabajar. Antes no lanzamos las etiquetas de las líneas o corrientes de línea. Secuencia positiva A, en ese sentido, horario, secuencia positiva B y secuencia positiva C, horario. ¿Ya? Entonces, esta es pues mi tensión AB, ¿no? Mi tensión AB. ¿Ya? El valor que le voy a asignar esta vez es 440 voltios con un ángulo de 10 grados. A mi tensión BC, que es mi tensión BC, caramba, mi pulso está fallando. Mi tensión BC es también 440 voltios con un ángulo de desfase de menos 110. Y finalmente mi última tensión, que es igual a CA. Es pues 440 voltios, un ángulo de desfase de 130. Esto no se puede mostrar, mejor lo aclararemos. 440 voltios. ¿Ya? Seguidamente, esta es la corriente de línea A, esta es la corriente de línea B y esta es la corriente de línea C. Por consiguiente, este es el nodo A, este es el nodo B minúscula y este es el nodo C minúscula. ¿Ya? El valor de la impedancia que vamos a asignar, que es equilibrado para nuestro caso, es el siguiente. Cambiaremos colorcito. Z sub y para todos los casos de cada rama será pues igual a 3C menos J6. ¿Ya? Entonces, J6. ¿Ya? Conociendo estos datos, ¿cuál es el objetivo para poder determinar? Miren, si analizamos, el objetivo ahora es determinar cuánto vale la corriente de línea. ¿Cuánto vale la corriente de línea AB? ¿Cuánto vale la corriente de línea C? ¿Y por qué no preguntar cuánto vale la corriente de fase AC? ¿No? ¿Dónde se encuentra la corriente de fase AC? Está acá, miren. Esta corriente que viene acá es corriente de fase, para mi caso, AC. AC. Pero como están en serie, son iguales, ¿no ven? Es suficiente encontrar la corriente de línea. Lo mismo para este caso, miren, por este punto ingresa mi corriente de fase BN. Acá no me hicieron notar, ¿no, jóvenes?
Yo sigo traumado, ¿no? N, ¿ya? Para este caso viene por acá la corriente C, ingresa por acá, ¿ya? Corriente CN. Entonces repito, la corriente de línea A es igual a la corriente de fase AN, son iguales. ¿Eso qué significa? Acá puedo anotar su igualdad, ¿ve? La corriente de fase AN, son iguales. Y lo mismo para este caso, ¿no? Acá es igual a la corriente de línea C. Y lo mismo para este caso de acá, es igual a la corriente de línea B. Entonces, puedo encontrar cualquiera de ellas, ¿no? Partamos por encontrar las corrientes de línea. Y para poder determinar las corrientes de línea, necesitamos algo bien importante, jóvenes. Las tensiones de fase. ¿A qué me refiero? Lo voy a etiquetar de color rojito, ¿ya? ¿A qué es igual mi tensión de fase entre A y N? A y N, ¿no? Esto sí es sumamente importante hallar. Es simplemente pues, a la raíz de 3 está desfasado entre mi sistema de fuente y mi sistema carga 30 grados. Por consiguiente, raíz de 3. ¿Ya? Raíz de 3, pero ¿de qué? ¿No? O sea, esto lo voy a tener que borrar más abajo. Caramba, ¿dónde está mi gomita? Ahora sí, anotemos, ¿ya? 440 voltios. 440 voltios debo dividir entre raíz de 3. ¿Ya? Ahora, algo bien importante acá que vamos a hacer notar, ¿no? ¿Cuánto tiene el ángulo de desfase? 10. 10. El mismo criterio que aplicamos hace un momento, tratamos de demostrar por fasores, ¿no ve? Se tiene que restar menos 30 grados. Es la única diferencia, ¿ya? Para un sistema delta estrella se tiene que restar menos 30 grados. Vamos con la siguiente tensión. Tensión de línea, esta vez entre BN, este punto y este punto. BN. Nuevamente 440 voltios. Dividimos entre raíz de 3. ¿Ya? Y su ángulo, ¿cuánto es? Es menos 110, ¿no? Acá fíjense, menos 110. O sea, anotamos menos 110, es simplemente un copy-paste, ¿no? Pero debemos restar 30 grados. Debemos restar 30 grados. Y finalmente, la última tensión de fase, que es igual a la tensión entre C y N. Ya, de la misma forma, es esta de acá, ¿no? Esto de acá es pues igual a 440 voltios sobre raíz de 3. El ángulo, ¿cuánto es? 130. 130. ¿Ya? Menos 30 grados. Menos 30 grados. Y tienen que operar y dictarme los resultados. Ya, ustedes esto ya lo conocen, súper sencillito, ¿no? Haces la división y haces la diferencia. El resultado que le tiene que mostrar es pues 254.034. Ya, esto es 0.34. El ángulo es menos 20. Para el segundo caso, lo mismo, ¿no? Las tensiones siempre van a ser iguales, porque ese es un sistema equilibrado. 0.34. Y lo único que cambia es el desfase, ¿no? Menos 110 más menos 30, menos 140, ¿no? Y finalmente, nuestro último caso,
El resultado es el mismo, 254.034 con un ángulo de desfase de 100, ¿no? Porque 130 menos 30 es 100, pues, ¿no? Y creo que no me alcanza espacio, jóvenes. Espero me alcance. 100. Listo. Unidad de medida voltios, volts. En este tipo de esquemas circuitales delta estrella, lo único novedoso es el siguiente, se los voy a remarcar, ¿no? Restarle al ángulo 30 grados, restarle al ángulo 30 grados, restarle al ángulo 30 grados. Es la única novedad. ¿Ya? Entonces, empíricamente vamos a trabajar de esa forma con los ejercicios. Ya se tienen las calles de tensión en cada rama, entonces podemos determinar las corrientes de línea, ¿no? Conociendo esos factores, determinemos las corrientes de línea, ¿ya? Ahora sí podemos aplicar el criterio, ¿no? Y decimos lo siguiente. A ver, trabajaremos con Celestito, ¿ya? Corriente de línea es pues igual a la corriente de fase a N, ¿ya? Y eso a su vez es igual a la tensión de fase, lo haremos más con rojito por ser la primera vez, ¿ya? Tensión de fase de AN. AN sobre la impedancia, ¿no? Para este caso es ZY, de color negro. ZY. ¿Listo? ¿Qué nos queda? Reemplazar. ¿Ya? Entonces, reemplazando datos, vamos a llegar a lo siguiente. Algún compañero desea ingresar. ¿Ya? Vamos a llegar a lo siguiente, ¿no? Mi tensión de línea está acá. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente etiquetarlo. Trabajaremos nomás con Celestito. Repito, estamos trabajando con esto. 254. 0.34. Ángulo menos 20. Lo único que hemos hecho es un copy-paste sobre el criterio de la impedancia, ¿ya? Para este caso, me tienen que convertir la impedancia a forma polar, ¿ya? Y realizado la conversión, ustedes demuestran, es pues 14.31. Puede que me haya equivocado, ¿no? Menos 24.77. ¿Ya? Revisen ese factor. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien, me alegra. Esto lo anotaremos biencito porque lo voy a borrar esto y es 77. Ese dato anotamos acá, ¿no? Acá el valor es 14.31 con un ángulo de menos 24.77. 77, ¿ya? Operando les tiene que mostrar 17.74. Ustedes lo verifican. Y el ángulo de 4.77. Unidad de medida, amperio. Amperio, ¿ya? De la misma forma, ustedes tienen que reemplazar para... Un momentito, vamos a verificar cuánto de tiempo tengo. 10 minutos más tengo, jóvenes, ¿ya? Tienen que calcularme para I sub B, ¿ya? Tienen que calcularme para la corriente de línea C, ¿ya? Entonces, el criterio nuevamente, esta vez acá usted empleará B sub Bn y acá empleará B sub Cn, ¿ya? Y dividido entre la impedancia Z sub Y, ¿ya? Y el dato que tiene que llegar a obtener es el siguiente, ¿ya? El mismo, ¿no? En función de la corriente, 17.74
Acá lo mismo, 17.74. Lo único que cambia es el ángulo, ¿ya? El ángulo para el segundo caso es menos 115.22. Para el tercer caso es menos 75.22. 22, ¿ya? Unidad de medida en amperios, unidad de medida en amperios, amperes. Listo. ¿Ya? Entonces ustedes lo demuestran. Lo que me interesa ahora es, jóvenes, lo siguiente. Miren, esta parte real sabemos muy bien de que se representa a la resistencia, ¿ya? Y esta parte imaginaria que es con negativo, mucho ojo, me representa a un elemento capacitivo, ¿ya? Ahora, quiero determinar a cuántos faradios equivale mi elemento capacitivo. Es sumamente interesante, ¿no ve? ¿De dónde saco eso? Miren, esto a menos J6, lo voy a anotar acá, por favor. Es importante ese factor. Miren, menos J6, habíamos dicho de que representa a un elemento capacitivo, ¿no? Un elemento capacitivo. ¿Cómo determino entonces este elemento capacitivo? Sabemos muy bien de que la reactancia capacitiva por formulario es igual a ¿qué, jóvenes? 1 frecuencia angular por capacitor, ¿ya? Entonces, reemplazando datos y despejando, ¿a qué será igual el capacitor? Es pues igual a 1, ¿ya? Frecuencia, ¿cuánto vale? 2pi. Nuestra frecuencia vamos a asumir 50 Hz, ¿ya? Nuestra frecuencia de nuestro medio, 50 Hz por la reactancia capacitiva. ¿Cuánto vale la reactancia capacitiva? Está ahí, ¿no ve? Menos 6, ¿ya? Como es multiplicación, ¿no? Operando esto, más o menos le sale 0.1235 faradios, ¿ya? Faradios. Ahora ustedes dicen, pero tal vez el docente me está tomando el pelo y se está inventando estos desfases. No les creo, ¿no? Lo vamos a comprobar en este momento, jóvenes. Miren, céntrense en esta operación. Parte real, resistencia 3 ohmios, parte imaginaria, reactancia capacitiva menos 6, y lo hemos convertido a un valor de capacitor. ¿Cuánto? 0.0053, ¿ya? Fíjense muy bien. No solo eso, fíjense lo siguiente. Mi tensión, ¿cuánto vale? 440, 440, 440. Internamente el simulador ya lo tiene, ¿ya? Para eso voy a abrir mi circuito. Quería demostrarles cómo sale, pero lamentablemente ya no alcanza el tiempo. Tengo limitado el tiempo programado, ¿no? Fíjense muy bien. 440 voltios, 50 Hz. ¿Estamos de acuerdo? Configuración, ¿qué? Delta, ¿ya? Esta es mi fuente, ¿no? Delta. Repito, configuración delta, 440, 50 Hz, estamos asumiendo, ¿no ve? Por esto, 50 Hz. ¿Ya? 50 Hz, frecuencia. Ese esquema ya lo tengo. Ahora, resistencia, ¿cuánto vale? 3 ohms. ¿Cuánto vale reactancia capacitiva? Hemos calculado 0.0053, ¿será verdad? Lo he reemplazado ya. Miren, 13 ohmios, 13 ohmios, 13 ohmios, capacitor en serie, 0.0053 para los tres casos, configuración en estrella, ¿ya? Fuente, configuración en delta. Ahora, yo lo voy a hacer correr, miren, clic, lo hago correr. Nosotros calculamos nuestra tensión de fase, ¿cuánto por fase? Ahí está, 254.05, ¿será verdad? Vamos, ¿no? ¿Dónde están nuestras tensiones de fase? Están acá arriba, ¿no ve? ¿Cuánto? 254, 254, 254. Bien, 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 bien. Entonces está bien, ¿no ve? 254. Por falta de tiempo no instalé acá, no instalé, pero ustedes pueden instalarlo, ¿ve? Ahora vamos con la corriente. Mira, cualquiera de ellas. A, B, C. Voy con la primera. ¿Cuánto? 17.74. Ahora me voy a mi esquema, ¿ya? En mi esquema, ¿cuánto es la corriente que hemos determinado? 17.74. Esto ustedes tienen que calcular, ¿no? Que también es 17.74, 17.74, ¿ya? Y de esa forma calculan todo.
Como pueden ver, la parte del simulador tiene que ser idéntico a los cálculos realizados teóricamente, ¿no? O sea, este criterio es válido, no se les puede engañar, ¿no? Tomen muy en cuenta este ángulo de desfase, ¿no? Tal vez no lo hemos demostrado debido al tiempo, pero es importante que lo tomen en cuenta el ángulo de desfase, ¿ya? ¿Cuánto más me queda? 57, 3 minutitos. A ver, vamos a parar el sistema. Tal vez alguien dice, no, me está tomando el pelo. Veamos, pues, ¿no? Vamos a instalar en paralelo. Vamos a instalar en paralelo mi siguiente tensión alterna, mi otro multímetro. Lo voy a instalar en paralelo. Lo instalo en paralelo. Doble clic, alterna. Luego voy a instalar en paralelo mi corriente de línea, ¿no? Perdón, no en paralelo, en serie, ¿no? Quito el sistemita, corriente alterna, ¿ya? Y finalmente el último amperímetro empleando mi multímetro. Miren, clic, clic, siempre en serie, ¿no? Saco de servicio, configuro, arranco. Y hacemos la comparar, ¿no? Corrientes de línea, ¿cuánto? 17.74, 17.74, 17.74. Veamos. Doble clic, 17.74. Doble clic, 17.74. Doble clic, 17.74. Confirmado. Ahora vamos con las tensiones de fase. Tensión de fase 254. Tensión de fase desde el punto de vista C, 254. Tensión de fase desde el punto de vista B, 254. Como pueden ver, hemos llegado a la conclusión de que efectivamente, sí, los cálculos que realizamos están bien realizados para poderlos implementar, ¿no? Pues hasta acá alguna pregunta, jóvenes. ¿Cuánto me quedan? Caramba, me queda un minutito. ¿Alguna pregunta hasta aquí? En su tarea se les pide por favor realizar la misma operación, ¿ya? La misma consigna. Es la penúltima tarea, jóvenes. Mañana se les va a asignar la última tarea. Ya acá hemos realizado y hemos ejemplificado ambos ejercicios. Lo único que yo les pido es simplemente hacer uso del formulario, apoyarse siempre en el formulario y no olvidar este concepto de aquí, ¿no? Este concepto de acá y este concepto de acá. Los del color naranja subrayados.